El que tiene oídos para oír, oiga, decía Jesús. En este mundo, pues, todos pecamos, ¿no? Todos tenemos problemas a veces. Porque todos los días cometemos pecados, porque todos los días nos equivocamos, porque todos los días fallamos. ¿Qué nos impide? ¿Qué te frena? ¿Qué te imposibilita para ese nuevo comienzo con tu Señor Jesucristo? Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Voy a leer en estos momentos del Salmo 68, versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre, alegreaos delante de él. El Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Voy a inclinar mi rostro y cerrar mis ojos en reverencia al Altísimo. Voy a orar. Señor bendito, poderoso y amado, santificado sea tu nombre. Estoy ante ti, Señor, para darte gracias por todo lo que tú nos das, por lo que nos provees. Pero te pido, Señor, que en este momento tú nos des a tu Espíritu Santo en sabiduría, en entendimiento, en la palabra, que nos pueda guiar, que pueda redarguir corazones de todo aquel que escucha, además de mi corazón. Padre, háblanos a través de tu palabra, que seas tú quien nos mueva, que seas tú quien abre, que seas tú, Señor, quien se lleva la gloria, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis amados hermanos. Les saluda el pastor José Alberto Ábalos, pastor de Casa de Oración Ventura County, que es casa de oración, casa de Dios, y por supuesto que es casa de usted. Yo pido a Dios que su espíritu de sabiduría trabaje en estos momentos en nuestros corazones para aprovechamiento y edificación de su santa palabra en nuestras vidas. Y hoy me gustaría que pudiésemos aprender juntos a través de un tema que he titulado Padre de huérfanos y defensor de viudas. Pues sin lugar a dudas, es un título que se apega al contexto de lo que hemos estado padeciendo desde hace ya varios días, hace unas semanas en sí. Una situación en verdad crítica que encima se agudizará aún más. Entonces, se va a poner peor antes de que se ponga mejor, antes de que se resuelva. Una situación que, por cierto, pues ha causado pues mucha ansiedad, angustia y preocupación en la gente, incluidos muchos cristianos, y ni qué decir de la incertidumbre que ha sido sembrada en el corazón de la mayoría, debido más que nada a la manera de que los noticieros de diversas fuentes, de diversas cadenas televisivas, pues tienden a transmitir los acontecimientos día tras día con mucho amarillismo, con mucha alarma impuesta en sus noticias. Ahora, tampoco podemos, por más que queramos, minimizar el mal biológico que nos acecha. Pues no, pero yo debo decirles en realidad que este escenario es poco nocivo para la gran mayoría. Ciertamente oramos por aquellos que están atravesando por estas pruebas tan difíciles, pero un gran porcentaje de la población será un porcentaje pequeño inmune y otra pues no será afectada. Sin embargo, hay cosas que sí van a afectar. Y escuche bien, a esto, aunque no sea nocivo para muchos, sí va a ser en su mayoría para los más indefensos.
Y no me refiero a las personas de tercera edad, para quienes ciertamente levantamos oración al Padre de misericordia a fin de que les cuide de todo mal. Sé que los ancianos, nuestros viejos, vienen a la mente debido a que las más altas autoridades de la medicina, en base a fundamentos clínicos, por supuesto, pues han establecido que este grupo es el más vulnerable ante esta plaga, sobre todo las personas mayores que ya sufren de enfermedades crónicas, ¿verdad? Con enfermedades subrayadas. No obstante, en esta ocasión no me estoy refiriendo al factor salud, que es de suma importancia y de lo cual hemos venido hablando y oramos a Dios por ello, sino más bien hoy quiero hacer una alusión puntual e importante al elemento económico de la ecuación. Es decir, no solamente ahí está el factor salud, sino también el de la economía. Y uno que, por cierto, no se le está dando la debida importancia en algunos medios sí, en otros no. Y es que esta pandemia mundial no solo ha venido azotando la salud de las personas, sino también sus bolsillos. Y esto obviamente afecta, paradójicamente, su misma salud. Ahora, porque, fíjese, sucede que muchos no piensan en las personas que viven al día. Hay mucha gente en el mundo que si no trabaja, simple y sencillamente no come. Y estos siempre suelen ser los más afectados en tiempos de carestía. Hay gente que quizás ni siquiera le alcance el virus y gracias a Dios por ello. Mas, sin embargo, van a sufrir penurias, van a sufrir carestías, van a tener pérdida de trabajo, van a tener pruebas. Y estos siempre suelen ser los más afectados en tiempos de carestía. Sin embargo, de este grupo aún resalta otro que sufre la mayor necesidad debido a sus circunstancias. Y me refiero a los huérfanos y a las viudas. Ergo el título: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y yo estoy de acuerdo con el comentarista bíblico americano Albert Barnes, teólogo del siglo XIX, a quien cito en referencia al Salmo 68:5, el versículo 5 de lo que acabamos de leer. Y él dice esto, y lo cito: nada nos muestra tan impactantemente un estado de impotencia y dependencia que la condición de los niños huérfanos y las viudas. Nada, por lo tanto, transmite una descripción más conmovedora del carácter de Dios, de su condescendencia y amabilidad, que decir que tomará el lugar del padre de familia en un caso y que será un protector en el otro. Fin de la cita. Por cuanto dice el Salmo 68:5, de una versión sencilla, Dios habla hoy: Dios que habita en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Escuche bien, según algunas crónicas cristianas, cuentan la historia de una viuda que, habiendo caído en un estado de crisis económica que se le vino encima luego del trágico fallecimiento de su esposo, bueno, dice que comenzó a hacerse habitual en ella la queja constante, el lamento y la victimización a causa de su precaria situación, la cual pues, solo empeoraba. Y esto está sucediendo a muchas personas. Hay mucha ansiedad, hay depresión, hay desesperación aún. Y tenemos que orar por eso. Entonces esta mujer, esta viuda absorbida en su pena, comenzó a descuidar su comunión con Dios. Cuidado, cristianos. Cuidado, hombres y mujeres de Dios, en este tiempo. Entonces la condición que atravesaba le alejó de la oración y por ende de su consejo, del consejo del Todopoderoso. El tiempo avanzó a la par de su escasez y por supuesto de su amargura. O sea, todo se fue acrecentando y sus problemas y su amargura y su tristeza y su desesperación. Cuando de pronto cuentan que ella sintió la necesidad de volver a las Escrituras. No pasó mucho tiempo en el que una tarde, mientras meditaba en Jeremías 49:11, que dice: deja tus huérfanos, yo los criaré y en mí confiarán tus viudas. Aquella viuda entendió que esos versículos le decían que todo aquel que es desamparado debe confiar plenamente en que el Dios Todopoderoso, como lo dice su palabra, será el proveedor y líder del hogar. No están solos, jamás. Ella entonces recibió la revelación de que, aunque estuviese sola con sus pequeños hijos, Dios era la cabeza de su hogar.
porque al escudriñar las escrituras aprendió que tal como la tribu de Moab en Jeremías 48 o 47, un capítulo anterior, y como el pueblo de Amón en Jeremías 49:6, el pueblo de Edom recibió también en sus viudas y huérfanos misericordia por parte de Dios. Fíjese. Es decir, que a pesar de que los edomitas, al igual que los moabitas y los amonitas, eran malvados y que por ello recibirían el castigo divino, quedando las esposas de Edom viudas y los hijos huérfanos, Dios, sin embargo, jamás se olvida de que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas, sea quien sea. De manera que las viudas serían protegidas y los huérfanos de Edom, en ellos la nación recibiría una vez más, según la ordenanza en el tiempo, dentro de la soberanía de Dios, que resurgiese, reviviera. Siempre Dios le place dejar un remanente, quizás algunos descendientes que llegaron a creer en Cristo. Solo Él sabe, porque Él es omnisciente y poderoso. Entonces por ello dijo Dios a Edom, porque Dios cumple su promesa. Dijo, pero yo cuidaré de tus huérfanos que queden. Se entiende que después de traer juicio a los varones edomitas, pasaría esto, ¿no? Yo los cuidaré, no te preocupes. Fíjate nomás, qué misericordia ante los enemigos. Y continúa diciendo, y haré que sus viudas confíen en mí. Esto significa que confiarán en su palabra. Es decir, estarán apegados Él pondrá en ellas un corazón sensible a su voz. En otras palabras, la destrucción que el linaje de Edom recibiría sería tan grande que no quedaría nadie para cuidar de las viudas, y a los huérfanos de aquel pueblo, por supuesto, les faltarían sus padres, sus figuras paternas. Por lo que Dios dice, yo me haré cargo de ellos. ¡Qué maravilloso! Cumpliéndose así de paso la palabra escrita allá en Crónicas 25 del 3 al 4 que dice de Amasías, rey de Judá, lo siguiente, y leo: y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Dios, pues, después de dar una severa advertencia a los edomitas, extiende al mismo tiempo una promesa de misericordia a Esaú en el buen tiempo de Dios, como le fue para Moab y Amón. Y esto es maravilloso porque nos da una esperanza. Sabemos que hay pecado en el mundo, sabemos que en esta nación, al menos en lo particular, hay mucho pecado, se ha desviado de Dios, se ha ido esparciendo por todos el pecado y disminuyendo a su vez, desapareciendo el cristianismo, la gente piadosa. Sin embargo, vemos aquí que Dios, pues no, Él siempre va a tener eso en su mente, el estar al pie del cañón, el rescatar a esos huérfanos, el defender y cuidar a esas viudas. No importa lo que haya sucedido y el juicio que Él emita. Y esto es maravilloso. Así, a la viuda en cuestión no le fue difícil entender que pase lo que pase y pese a quien le pese, cualquiera fuera su situación, la circunstancia que atraviesa, la tragedia, la calamidad, la enfermedad, Dios sería el Padre amoroso para sus hijos al tiempo de ser el defensor de ella. Y me gusta la traducción que le da la versión bíblica Nueva Biblia Viva, la versión contemporánea. Dice, Él hace justicia a las viudas. Fíjese usted. Por ello de que es Dios quien les defiende por ser las más indefensas, sobre todo dentro del contexto bíblico y en el tiempo aquel en donde pues las viudas quedaban a la deriva, por ello de que los hijos, los varones pues tendrían que trabajar por ellas y mantenerlas. Tenemos en los evangelios aquel momento en que Jesús tuvo misericordia de aquella viuda y que había fallecido su hijo, entonces ya no tenía su esposo y ahora su hijo fallecía y quedaba completamente a la deriva, solamente podía pedir limosna. Así que Jesús tuvo misericordia de ella y resucitó a su hijo. Y aquí Dios se encarga de los huérfanos, se encarga de las viudas. No tenemos que tener
inquietud en nuestro corazón, nunca dudar. Fíjese, continúa el relato diciendo que aquella viuda comenzó a hablar con Dios de una manera muy amena y de completa confianza. Eso es lo importante. Es decir, su oración trascendió del rezo religioso a una plática apacible y muy normal, como acostumbraba hacerlo al platicar con su amado, aunque ahora fallecido esposo, ¿verdad? El tener esa relación. Mucha gente en tiempos de crisis pierden seres queridos y quedan desamparados porque no tienen quizás el sostén en Dios. Aún los cristianos, muchos de ellos que no están cimentados en tiempos donde se ha ido enfriando el amor, no solamente hacia la iglesia de Cristo, sino a Cristo mismo, a Dios. Y se ha tomado más, se ha abrazado más todas las cuestiones que nos rodean, sobre todo en Occidente, ¿verdad? Desde entretenimiento, deportes, etcétera. Cosas que en sí mismas no son pecado, pero que sin embargo toman todo de nuestro tiempo y pueden llegar a ser un ídolo para nosotros, sean personas, cosas, situaciones, alguna actividad, etcétera. Y es muy importante tomar esto en cuenta. Así que tenemos que estar fuertes, no alejarnos de Dios, no caer en depresión, aun si estamos pasando por duras pruebas, porque Dios es quien te habla ahora, quien sea que me escuchas, no yo, no un servidor que nada es. Es Dios, el Espíritu Santo, que comprende y conoce tu necesidad y la angustia por la que pasas. Y Él te dice, está bien, yo estoy aquí. Cuentan las crónicas que sus oraciones sonaban algo así. Fíjese qué tremendo. Dice, Señor, la tubería de esta casa me da muchos problemas. ¿Podrías arreglarla, por favor? Y afirman que a partir de ese momento dejó de tener problemas con la tubería. Créanme que muchos de nosotros hemos visto milagros aún más grandes que esos. Pero aún en las cosas sencillas Dios tiene cuidado. Yo he visto tantas cosas y tantas maravillas de Dios, pero el enfoque siempre es su palabra, es el alabarle, el adorarle a Él. Lo otro es un derivado de el estar en comunión con Él. Él nos ama, Él, si dice el mismo apóstol Pablo, si Él pues no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Pues claro que sí. Y afirman esto, pues, de que ella empezó a platicar con Dios de esa manera que todos debemos hacerlo. No una manera rimbombante y como hacían los fariseos o repetitiva, etcétera. No, una forma de hablar con Dios que sea una plática amena con Dios, sometido siempre, por supuesto, a su soberana voluntad, a su santa voluntad, pero no por eso no dejándole ver nuestra voluntad, como lo hizo Cristo en el Getsemaní. Es decir, esta es mi voluntad, esto es lo que pido, Señor, pero hágase tu voluntad. Lo que tú digas, Señor, se haga. Y es maravilloso. Verá, una de las causas, si no la principal, por la cual se suscita una triste separación entre el Dios Padre y sus hijos, es sin lugar a duda, es la falta de fe. Sin embargo, eso en sí mismo es solo un efecto más, el derivado quizás o un daño colateral que lamentablemente se da, pero nunca la causa, ya que la causa de todo esto suele surgir de antes, del descontento o bien de la falta de contentamiento. Y más puntualmente el no saber manejar una situación como la que nos azota ahora, el no saber sobrellevarla, el ser sobrecogidos por el temor y no saber cómo erradicarlo. Estar, como no nos acercamos a Dios, no sabemos qué hacer. Hasta que finalmente vamos a Dios como aquellos en la barca que vieron la tempestad y el Señor dormía y estaban en pánico completo. Pero finalmente fueron a Dios y lo despertaron. Y el Señor calmó la tormenta y la tempestad. Pero muchas veces no se sabe qué hacer. Y están atemorizados, y están angustiados, y estresados, y deprimidos, y en toda clase de angustia que solamente nos lleva a más enfermedad. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. No saber cómo erradicar el temor y el resolver nuestra situación por cuanto no conocemos del Dios que nos ayuda a alcanzar el contentamiento. En 2 de Pedro 1:2 dice la palabra gracia y paz o sean multiplicadas. Fíjense, gracia y paz o sean multiplicadas, o sea, al favor de Dios, la paz en nuestros corazones, sean muchas, múltiples, multiplicadas.
en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Cómo van a ser multiplicadas el favor de Dios para tu vida y también tu paz? Bueno, solamente en el conocimiento de Dios y de su Hijo amado Jesucristo, a quien Él envió a morir por ti en la cruz, para que tus pecados te fuesen perdonados, obviamente creyendo en Él y arrepintiéndote, volviéndote de tu maldad, como muchos lo hemos hecho. Ahora esto, obviamente, no nos hace perfectos, nos va perfeccionando el Señor, pero siempre y cuando nosotros sigamos en Él, permanecer en Él, y dice, permanecer en mí, yo en Él, decía el Señor. Ahora entendamos, aunque podemos seguir fallando, el Señor nos guarda de la caída, el Señor nos lleva, el Señor nos da fuerzas. Y la falta de ese conocimiento ha causado más fracasos en la fe que cualquier otra cosa. Eso se debe a que la mayoría de los cristianos creen en la palabra con la mente, mis amados. Es decir, tienen un asentimiento mental, pero no aquí. Dios vive acá, pero no aquí. Nunca se derrama ese entendimiento, ese asentimiento mental no se derrama a sus corazones. Y creen la palabra, reitero, con la mente, pero no meditan lo suficientemente en ella como para que les ilumine sus corazones, para que el Espíritu poderoso atraviese y parta esa palabra. Si lo hicieran así, pues la palabra ciertamente haría revolución en sus vidas. Vendría a cambiar muchas cosas. Obviamente hay un proceso de santificación, de regeneración, pero tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que escudriñar su palabra. En tiempos como estos, acercarnos y hacer oración. Ir y hacer la misión, que es llevar el evangelio a toda criatura. Empezar por los que están a un lado. Ahora es tiempo. Yo he tenido una oportunidad maravillosa de hablar con vecinos que yo no veía, los que están atrás, aquí en la cuadra o como le llamen, donde están pues muchas casas, los que están atrás, que yo tenía tiempo. Y me ha dado la oportunidad de llevarles algo, de poder platicar con ellos. Se ha abierto la puerta, ellos mismos. O sea, Dios es bueno, Dios es maravilloso, nos da esa oportunidad. Simplemente tenemos que estar listos, prestos para hacer lo que Él quiere. Pero muchos, yo lamento decirlo, se han tomado vacaciones. Han tomado esta pandemia y muchos cristianos. Es que tengo fe. Bueno, sí. El problema es que esa fe te está llevando hacia el otro lado y a ser holgazán, a ser un siervo negligente. Y lo están tomando de vacaciones, incluso pues gente que se va a la playa y pues las mismas autoridades tuvieron que tomar cartas en el asunto y luego se quejan de por qué, por qué van a dar la orden, el toque de queda, orden marcial, etcétera. Bueno, es que no entiende la gente. Podemos hacer por el evangelio lo que Dios quiere a través de las herramientas que nos da y las personas que podemos alcanzar. Con eso, Dios va a hacer maravillas. Es esta gente que no ve, que no lee con entendimiento, nunca llega a iluminación a sus vidas, a sus corazones. Y pues, si lo hicieran, no habría nada en el cielo ni en la tierra que pudiera separarlos de la verdad de Dios, del amor de Cristo. ¿Qué puedes aprender tú de esta viuda, de esta historia? Y créanme que unos pueden decir, eso es una historia. Bueno, Cristo contaba parábolas, ¿verdad? Entendibles. Y ciertamente los que conocemos a Dios, o mejor dicho, a los que Dios conoce, hemos pasado, eso no es nada, por aún cosas maravillosas, milagros increíbles, sobre todo para el que no lo entiende, al hombre natural, al que no es de Dios. Hemos visto grandes maravillas que Dios puede hacer. ¿Y qué podemos aprender de esta historia, verdad? Quien quiera que tú seas que me escuchas, tú que en medio de esta calamidad estás solo, estás sola, porque hay gente sola, desamparado, desamparada quizás, huérfano. Muchas veces no se toma eso en cuenta, se lee la palabra y dice, bueno, quizás, claro que hay personas en huérfandad. Y no solamente estamos hablando en el aspecto pues de ver a unos muchachos, a unos chicos, ¿no? De que no tienen padre ni madre,
sino también hay personas que realmente están solas. Solas. Y Satanás destruye y devora vidas todos los días. Y si tú, quien quiera que me escuchas, así te sientes tal vez, ni más ni menos. Si tú necesitas algo de Dios, escúchame bien, abre tus oídos, proponte ahora mismo que harás lo que hizo la viuda. Decide que vas a meditar en la palabra hasta que recibas esa clase de revelación. Porque Dios habla, Dios tiene una palabra rema para ti, tiene una revelación constante en su palabra para guiar tu vida, para alentarte, para darte sabiduría, para sacarte de apuros y para darte paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Tenla constantemente en tu corazón, esa palabra, hasta que recibas la revelación de que Jesús es tu Salvador y tu libertador. Por cuanto dice el Salmo 68:6, en lo que terminamos, que Dios hace hablar que Dios hace habitar en familia. Fíjense qué hermoso. A los desamparados. Saca a los cautivos, a los esclavos, a los que están en todo tipo de atrapados, enclaustrados en todo tipo de cosas, de pecados. Los saca a la prosperidad, a prosperidad. Pero ciertamente recuerda esto, porque muchos se pueden guiar que, Dios quiere que seas prosperado, sí. Y yo creo que en todo, claro, pero escucha bien, hay un principio, y se lo dijo Juan a Gallo y le dijo, amado, Gallo dice, yo quiero que seas prosperado en todo conforme prospera tu alma. Es decir, conforme tú vas prosperando, madurando, entiéndase, madurando en el espíritu, que Dios prospere, que Dios te prospere, que Dios te dé más. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios va a ser hecha a través de ti. Porque tú entiendes su voluntad y la aplicas y la haces porque Dios te capacita. A Dios no te suelta bendiciones a granel, por cuanto Él sabe que van a ser bien empleadas y llevadas a cabo por su hijo y por su hija que le obedece. Que tú no vas a amontonar, sino que vas a compartir. Y ciertamente disfrutar de lo que te da. Entonces lo más importante es siempre lo espiritual. Lo demás es añadiduría, pasa a segundo plano. Es importante, sí, porque vivimos en este mundo, pero no es lo más importante. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Pero luego dice, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Una tierra seca es una tierra estéril. Significa que nada prospera, nada les da, todo les va mal. Aunque tengan, como dice el predicador en Eclesiastés, hay a quien Dios le da, pero no le da la facultad para disfrutar de la abundancia que le da Dios. Qué triste. Qué triste aquellos que están enclaustrados en el, como le dicen acá, workaholics, ¿verdad? Adictos al trabajo. Y de repente hoy se ven, quizás estén trabajando, pero otros quizás no pueden. Y tienen que voltear a Dios ahora. Imagínate esas personas. Y si tú eres uno de ellos, vuélvete al Señor. Ciertamente Dios quiere hombres y mujeres trabajadores. Créeme, Dios no quiere holgazanes. Hay que trabajar. No solamente en su obra, estamos hablando en lo secular. Hay que trabajar. Pero escúchame bien. Poniendo todas pon tus prioridades en orden. Dios es primero y después irá todo cayendo en su lugar. Tu trabajo vendrá y claro que tendrás que trabajar. Y podrás entonces ayudar a otros menos afortunados. Pero Dios es el punto principal, el eje de tu vida. Dios es tu sanador, es tu sostén y tu asesor financiero. Él es quien te provee de todo y de cualquier cosa que necesites. No importa de lo que sea. No te conformes con un conocimiento mental y superficial de Dios. No, que caiga en tu corazón, que llegue, que realmente sea en el espíritu, que tú puedas moverte en el espíritu. Que estés como dice la palabra, porque estamos sentados en los lugares espirituales con Cristo. Que sea verdad, que sea real, para cimbrar las puertas del infierno. Y en oración tú puedas derrumbar todo tipo de fortalezas y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esas son nuestras armas. Que dice que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios.
No podemos tener un conocimiento superficial de Dios, ignorante, el ir a la iglesia de vez en cuando, el no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, en nuestros devocionales, en nuestra casa. No tengas eso. Más bien busca una revelación mayor de Él y la gracia de Dios te será multiplicada. Sí, la paz. ¿Cuántos no quieren eso sobre todo hoy? No te imaginas las armas que estás desperdiciando. Todos lo hemos hecho en algún tiempo, desperdiciar las armas que Dios nos da. Porque Dios conoce tu situación y la raíz de tu angustia y temor. Y lo quiere erradicar. En fin, es como dice el salmista a Dios en el Salmo 139:2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo te aseguro que entre más conozcas de tu maravilloso Dios, más se avivará el fuego dentro de ti y querrás decir, Señor, no cabe duda de que en verdad yo soy el foco constante de tu amor omnisciente. Desde el momento mismo que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mí, para salvarme, para que yo no fuese llevado a condenación, para salvarme. Y aún continúas haciéndolo. Y que tú ordenas, ahora sé que tú ordenas todo en el universo creado, porque tú eres el más grande, el poderoso, el gran yo soy, el que se sustenta a sí mismo. Y yo sí soy polvo, como tamo que arrebata el viento. Pero aún así tú tienes cuidado de mí. Tú produces el bien para nosotros. Yo te pido, mi amado, mi hermano, que confíes en la divina providencia, en la providencia, en el suplir de Dios. Y muestras satisfacción con poco para que aprendas a vivir agradecido con Dios. Tristemente, entre más tiene el ser humano, más quiere. Por eso dice que el ojo no se cansa de ver, el oído de oír. No, somos un barril sin fondo en muchos aspectos cuando no tenemos a Dios, porque Él es nuestro balance, Él sabe, Él nos enseña a vivir para Él, con lo que Él nos da. A veces será abundante, como Pablo en los Filipenses, y a veces no. Para que aprendas a vivir agradecido con Dios independientemente de las circunstancias, porque es de suma importancia esto, sobre todo en tiempos que actualmente atravesamos, sobre todo si tú eres un hijo, una hija de Dios y ojos te ven. Y gente te ve en estos momentos y eres el que está más enclaustrado, escondido, ni siquiera hablas con la gente, estás atemorizado. Eso no es de Dios. Porque Dios no te dio un espíritu de temor, sino de amor, de poder de amor y de dominio propio. Y todo eso cuenta en estos días. El amor para dar a la gente que no lo tiene cuando más lo necesita. El poder para hacer las cosas que Él nos manda hacer. Y el dominio propio para poder saber cómo comportarnos en una situación y otra, sobre todo en esta crisis. La Biblia dice en el mismo Salmo 68:35, el Dios de Israel, escucha, el Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Nosotros somos pueblo de Dios, nación santa. Tú eres parte del cuerpo de Cristo si has creído en el unigénito Hijo de Dios. Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El salmista le dice al Todopoderoso, tú, no yo, no lo que yo tenga, no lo que yo consiga. Tú, Señor. Tú, mi Dios poderoso, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. En Isaías dice también en el capítulo 40, el versículo 29, Él da esfuerzo alcanzado. ¿Cuántas veces has leído esto? Quizás y se queda en un simple cliché romántico. Cuando es una palabra poderosa que transforma tu vida si tú realmente crees en ella. Él da el esfuerzo alcanzado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Dice el versículo 30, los muchachos se fatigarán y se cansarán. Los jóvenes flaquean y caen. O sea, ni aún los más jóvenes, los más fuertes, son invencibles. Y eso lo vemos día con día. Simplemente nadie tiene la vida comprada. Nadie sabe cuándo le llegará su día.
somos tan frágiles. Nos creemos invencibles, sobre todo en la juventud, pero en cualquier momento podemos morir. Somos en realidad frágiles. En este cascarón que Dios nos dio, solamente que Dios nos cuida. 31 dice, pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, los que esperan a Dios, los que tienen esperanza, escuche. Yo espero porque tengo esperanza, si no, ¿para qué espero? Porque yo creo, tengo fe en el que me da la esperanza. Sé en quién he creído. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Maravilloso. Y dice que esperan a Jehová. Los que esperan a Jehová, esos tendrán nuevas fuerzas. Dios te vivifica, te levanta. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Es decir, estamos ante una adversidad, una calamidad tremenda. Pero un águila vuela sobre la tormenta. Maravilloso, maravillosa criatura que Dios creó, tremendo, el águila. Y volamos por encima de la tormenta. Sí vemos, sí pasamos a través de ella, pero estamos sobre ellas. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nunca caerás, nunca te fatigarás. Nunca dirás, ya no puedo más, y te darás por vencido. Ciertamente llegarán esos momentos, pero Él te levanta. Eso es lo que se refiere. Pero no te quedarás tirado y derrotado. En pocas palabras, al que no tiene fuerza, le da la fuerza. ¿Qué más claro? Nos dice que cuando desmayamos y nos cansamos, automáticamente sentimos el poder de Dios y nos levantamos, porque no viene de nosotros. Es cuando decimos, pues, es que no sé qué, de repente sentí. Ya estaba a punto de darme por vencido, o esto o lo otro, ya estaba caído, tipo Elías en la cueva, ¿no? Y dice, sal y come y órale, aliviánate y vete. Sigue tu camino. Pues deja de llorar, ya párale esto. Los hijos e hijas de Dios, Dios ciertamente nos permite, porque nos ha dado, nos permite también pasar por esos momentos en los que vamos a llorar, en los que vamos a sufrir, pero tenemos ese sostén. Cristo mismo que lloró, pero siempre tuvo su mirada puesta en Dios, en el Padre. Así nosotros. Y eso nos levanta. Él, el poder de Dios. Pues dice, levantarán alas como las águilas. Cuando pues dentro de esta situación tú piensas que estás a punto de tocar fondo, como lo decimos coloquialmente, hablando en cuestiones de recursos humanos y fuerzas y todo, económicos, todo. Yo te exhorto a que entonces en tu insuficiencia, en tu debilidad, puedas encontrar allí la fuerza de Cristo, la cual pues nos llena y nos levanta para soportar cualquier adversidad. Cuando Pedro caminó por el agua, tuvo fe, confió en Él, en Cristo, y caminó. Pero dice claramente, y todos lo sabemos, que cuando volteó, quitó la mirada del Señor y volteó a ver la tempestad, la angustia, entiéndase el problema, la calamidad que nos aqueja, perdió el piso, empezó a hundirse. Y eso es lo que sucede a muchos cristianos. Pero gracias a Dios que Pedro, cuando se está hundiendo, clama a quien debe clamar. No va con personas, él va al autor y consumador de la fe misma. Él va a Cristo y le dice, Señor, sálvame que me hundo. Tú puedes estar en esa situación. Dios, y más puntualmente, Cristo te puede salvar. Acompáñenme por favor a 2 Corintios 12. Ya que quizás la ilustración más clara de esto se encuentra al final de esta epístola. Y aquí Pablo está hablando precisamente acerca de su debilidad. Todos conocemos esta escritura, pero siempre la palabra nos va a enseñar algo nuevo. Y él dice en el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, escuche bien. Pablo había recibido varias revelaciones, por supuesto de parte de Dios, no venían de él, pero Dios los escogió. Dios te puede escoger a ti. Él tuvo visiones vívidas de Cristo, maravillosas, éxtasis, como también Pedro y otros. Él había sido notablemente la herramienta de Dios por la cual revelaba su verdad. Debido a esto, había un peligro latente en Pablo,
la gran tentación de enorgullecerse. Fíjense qué tremenda este relato de Pablo, que si fuera otro, ¿sabes qué? No quiero que sepan que soy orgulloso, pero sabes que todos somos orgullosos en potencia. Por eso son necesarios estos tiempos para que el Señor limpie. Y Él empieza por su casa. Y Pablo tenía esa tentación de enorgullecerse. Por ello, para evitar que se ensalzase a sí mismo, el resto del texto dice, me fue dado un aguijón. Se habla de dolor, ¿no? En mi carne. Un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. ¿Para qué? Para que no me enaltezca sobremanera. Hay un fin, hay un propósito de Dios en su disciplina. En el arresto por cuidarnos, por llevarnos por el camino correcto. Respecto a lo cual dice, o sea, en cuanto a este aguijón, en cuanto a esta calamidad, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces. Habla de una constante oración a Dios. Señor, sácame de esto, quítame, provéeme. Imagínate, cuando todos estamos así. Ahora, por eso no vamos a orar. No, es que vamos a orar siempre. Por nada estén angustiados si no sean antes conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, siempre vamos a orar. Pero muchas veces Dios nos va a decir no, otras veces nos va a decir espérate, no, así es. Y otras veces sí. Por eso es que el versículo 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le envió el Señor le envió un mensaje a Pablo sumamente importante. Pablo, tú puedes estar contento porque hay en mí suficiente gracia y suficiente poder para cuidarte y sostenerte a pesar del problema, a pesar de la tragedia, a pesar de la calamidad, a pesar de lo que pases. En otras palabras, el Señor te está diciendo, en este caso, si tú te pones en los zapatos de Pablo, ¿verdad? Pablo, Pepe, María, Juan, Margarita, etcétera. Yo te llevaré a cuestas, porque tú no puedes lidiar con esto en tus propias fuerzas. Tendrás que depender de mí. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Y qué le vas a decir tú? Dice Pablo, con mucho gusto. Versiones sencillas, con mucho gusto. Dice el versículo 9, por tanto, de buena gana, fíjese, me gloriaré más bien en mis debilidades. Ese es un verdadero hijo de Dios. Es un verdadero cristiano que aún en las adversidades hace lo que Job hizo. Adoró a Dios, aún y a pesar de tanta tragedia que le sobrevino. ¿Quién puede estar como Job? Puedes aún caer en la enfermedad dentro de esta calamidad, pero no pierdas tu fe. Tu vida está escondida en Cristo, tu salud, todo está en las manos de Dios. Hemos visto a Dios cuidar cánceres malignos y también que no. Hemos visto hacer maravillas, pero todo está de acuerdo a su voluntad. Eso nos lo enseñó Jesús en el Getsemaní. Y Pablo nos dice, por tanto, de buena gana, ok, Señor, si tú dices que está bien, aunque estés sufriendo, no importa, porque tú me dices, yo sé que está bien, aunque no lo pueda entender. Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si tú no te glorias en tus debilidades, si tú no vives esto, no puedes gloriarte en el poder de Cristo, no puedes recibir eso. Esas fuerzas, no serás renovado, no serás vivificado. Y no porque Dios no quiera hacerlo, es que nosotros tenemos que tener fe en Dios así. Escuche bien, si Pablo no hubiese tenido aquella debilidad, jamás hubiese experimentado el poder de Dios a ese nivel. Si tú misma no tuvieras la debilidad por la que atraviesas, qué sé yo, quizás no sea esta calamidad, quizás sean otras cosas. Y quizás sí sea esta pandemia. Pero si tú mismo no tuvieras esa debilidad por la que atraviesas, reitero, no serías dependiente de Él. Si tú no eres débil, no puedes pedirle que te haga fuerte porque tú ya eres fuerte, según tú. Es como los fariseos que les decía Dios, oye, te sientas con pecadores y todo. Decía Jesús, ¿sabes qué? Yo he venido a los enfermos, o sea,
no a los sanos, sino a los enfermos. Es decir, ustedes dicen que están bien, que moralmente están bien, bueno, pues no me necesitan. No necesitan de la salvación. Obviamente sabemos que no es por obras y que no hay uno solo justo, ¿verdad? Todos a una nos hicimos inútiles, nos desviamos. Solamente Jesucristo es justo. Todos vamos a condenación a menos que creamos en el Hijo de Dios. Necesitamos, hermanos, ser dependientes de Él. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy débil, no puedo. Entonces sí, te puedo dar fuerzas, hijo mío. Porque si pudieras resolver lo que está ante ti, el problema, la necesidad, la enfermedad, lo que está la calamidad, y al hablar de enfermedad no necesariamente, y lo mismo es con la economía y todo, no necesariamente te estoy diciendo que Dios te dará dinero del cielo o te dará salud. Bueno, puede ser que sí, pero no siempre. Bien te puede ser que pasó con Pablo. Te puede dar ese favor, esa gracia, ese sostén y demostrarte algo que tú no conoces. Experimentar a Dios de una manera maravillosa, superflua. Una manera en la cual pocos llegan a experimentar ese Dios verdadero. Por su comunión entrañable con Él a través de su palabra, por medio de su espíritu. Entonces, entiéndelo tú también. Tu debilidad está allí para que tú seas dependiente. Es como cuando nosotros hacemos nuestros impuestos, ¿verdad? Nuestro reporte de impuesto al final del año. Bueno, mis hijos son dependientes. Dependen de mí. ¿Cuántos dependientes tienes? Bueno, tengo 3, así, o 1. Pero conforme ellos se van independizando, ya no son dependientes. Al menos no en lo económico, para dar ese ejemplo. Pero mientras sean dependientes, yo cubro sus necesidades. Yo pago sus servicios médicos, lo que tengan que pasar, si tienen enfermedades. Yo pago por su comida. Yo proveo. Obviamente Dios me da para eso, pero entienden el punto. Pero un huérfano, como los huérfanos y las viudas, tenemos que ser dependientes. Dependientes de Dios. Y en tu dependencia de Él verás su poder, que su poder se manifiesta en ti. Y el versículo 10 es clave porque dice, por lo cual, o sea, Pablo sigue hablando, por amor a Cristo. Mis hermanos, yo siento en mi corazón y sé que es el Espíritu de Dios, ¿no? Una tristeza porque ya no se ve ese amor hacia el Señor. Se tiene amor hacia su mesa, hacia las cosas que Cristo nos da, nos provee, pero se ha perdido el primer amor. Y escuche bien, esto es clave. Por lo cual, por amor a Cristo, debe de haber un amor a nuestro Señor. ¿Qué dice? Dice, me gozo. Me gozo, porque tú te gozas aunque sufras, pero sabes que aquel a quien amas, estás confiado plenamente en Él. Me gozo. Del vocablo griego eudokeo, que significa tengo contentamiento, estoy satisfecho, todo está bien, estoy resuelto. Y esto es una palabra de fe y declaración de fe. Olvídese de eso. No. Esto no es que declaro, decreto, digo. No. Esto es plena confianza en Dios, amor al Señor, confiados. Porque no estoy declarando que mi prueba desaparezca como por arte de magia. Yo le pido a Dios y si Él quiere lo hace, si no, no. Aquí habla de un gozo que es contentamiento. A pesar de la prueba, contento a pesar de. Estoy satisfecho, todo está bien, estoy resuelto. Pero ¿en qué es que dice Pablo que está contento? Dice, en las debilidades. Fíjate nomás cómo va contracorriente del mundo. En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, como lo está mucha gente. Y entonces concluye de manera magistral, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo encontró su contentamiento en la fuerza manifiesta de Cristo.
que llega el creyente cuando ya ha agotado sus recursos humanos. Entiéndelo. Entiéndelo bien. Y permíteme ahora traducir esto a lo que estoy diciendo. La falta de contentamiento es un subproducto del estrés y de la angustia, de la depresión, de todo eso. Ya cuando llegas a la depresión de plano ya pasaste todo eso. Pero hay una falta de contentamiento. El contentamiento, empero, es el que te da Dios, que te permite por medio de su fuerza y te da calma y fuerzas en ese orden. Es bien el contentamiento, la calma, las fuerzas. Llegan cuando experimentas el poder sustentador de Cristo en aquellos tiempos en que no tienes fuerza para seguir luchando. No tienes fuerzas humanas, ni quizás recursos para subsanar aquello, esto o lo otro. Para el que no tiene poder, Dios aumenta la fuerza. Nos dice su palabra, ¿por qué no creerlo? Y si nunca has estado allí, escúchame bien. Tal vez nunca lo has experimentado. Pablo sí. Pablo sí. Él, cuando recibió ofrenda de la iglesia en Filipo, prácticamente le dijo a los filipenses, después de haber pasado tanto tiempo sin recibir ofrenda de parte de ellos, tengo contentamiento. Gracias, hermanos. Porque he visto el poder de Dios. O sea, he sido provisto. Y aunque no, escuche bien, ese es un tema aparte, ¿no? Y he dado estudios de esto, pero aunque no quiere decir que a Pablo no le faltaba nada. Muchos eruditos concuerdan de que aún carecía de necesidades básicas, por ejemplo, qué sé yo, cosas básicas, ¿verdad? La canasta básica, digamos. Sin embargo, él está hablando de que o te provee de lo que necesitas o te provee la gracia, la paz. Ese es Dios. Entonces, si en verdad entendemos lo que los pasajes de angustia y tribulación que Pablo atravesaba nos enseñan, sabes que tienes que orar primero. Pero tienes que entender o realmente saber por qué vas a orar. ¿Por qué estarías orando si entendieses? Porque permitiese la suficiente angustia y estrés. ¿Cómo? Sí, en tu vida. Para que tú pudieses crecer. Por bastante dificultad en nuestra vida, es como vendremos a conocer y a depender realmente de Cristo. De que Él nos saca, de que Él nos levanta, del que Él nos sostiene, de que estamos con Él y Él con nosotros. Para que al fin podamos ver su poder manifestarse a favor nuestro y a través de eso tener contentamiento. No puedes ser independiente. Todos aquellos que ni siquiera se congregan. Cuando Jesús en sí mismo es el pastor de pastores y fundó su iglesia como un cuerpo, miembros que no te pueden faltar. Si tú fueses oreja, un dedo, un ojo, imagínate, cuando tú no vas a la congregación, obviamente Dios suple, pero tú no estás haciendo tu labor. Tú eres único. Dios te creó único. Y una manera de realmente salir desenfocarte de ti, de salir de este problema, de lo que está pasando, es enfocarte en otros, en sus problemas, en sus penas, en qué puedes proveerles. Por eso, muchas veces, Señor, cuando oramos, ayúdame a ser mejor, ayúdame a tener más paciencia, ayúdame a ser mejor esposo, qué bueno es eso. Pero quizás a veces necesitemos una buena ajustada. Como dicen los mecánicos por allá, una buena ajustada de válvulas, un buen tune-up, dicen por acá, un arreglo de esto del otro. A veces a unos hay que arreglar los frenos. Y necesitamos una disciplina de Dios, un trato fuerte. Pablo tenía esa cuestión del enorgullecerse, de la soberbia, etcétera, pero Dios lo cuidó. A veces es con mano dura. Pidamos por eso que el Señor realmente nos dé ese contentamiento. Tal como dice en Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, o sea, entendiendo cómo, pues por medio del conocimiento de Dios, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Qué maravilloso es Dios. Dios te puede estar entonces perfeccionando para que seas un hombre o una mujer cabal, completo en Cristo Jesús. Concluyo con lo siguiente. El descontento se anidó y creció en el corazón de aquella viuda de nuestra historia, como una enramada de espinos que terminó por ahogar su fe en Dios. Muchas veces no solo el descontento, pero también el exceso de cosas, la abundancia que el mundo nos da. Ciertamente yo lo he dicho y lo puso Dios en mi corazón, que Dios por un tiempo ha quitado los juguetes con los que Satanás día tras día cautivaba al mundo. Ha puesto una pausa. El mundo está en espera, pero es para atender la voz de Dios. Tenemos que llevar la palabra. Tenemos que tener fe. Que no ahogue todo aquello tu fe. Porque tu fe está en Dios, quien además es todopoderoso. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tus recursos humanos estén en bancarrota, gracia y paz sean multiplicadas. Porque eso, el estar en bancarrota, el estar en la quiebra espiritual, y en todos los aspectos, eso te proporcionará la expresión mesurable y visible del poder de Dios. Vas a verlo, al menos espiritualmente hablando, el cual dice que Él está involucrado en tu vida, realmente está allí, Él importa, y en ello radica tu contentamiento y tu paz. Yo en verdad me preocuparía, me inquietaría y pues yo creo que experimentaría ansiedad, falta de paz y cierto temor acerca de mi suficiencia, si no hubiese ya visto manifiesto el poder de Dios, ¿verdad? Si no hubiese pasado ya por esto de alguna u otra manera. Pero cuando veo el poder de Dios y por cuanto lo he visto en diferentes circunstancias de mi vida, en muchas de las cuales fueron muy dolorosas para un servidor, y lo sé que para ti también quizás, pero veo el poder de Dios manifestarse en ese tiempo de mi mayor angustia. Y es solo cuando no hay salida, ni a quién acudir, ni fuerzas humanas que me alcancen, sino solo el ponerme en su mano y decir, Señor, esta es una situación que no puedo resolver. No hay recursos, no hay sabiduría, no sé qué hacer. Para esto dependo sola y únicamente de ti. Entonces, solo me queda dar un paso atrás y contemplar el poder de Dios moverse en mi vida, en los que me rodean, en mi casa, en el ministerio. Y en eso radica el fundamento de mi fe y por ende mi contentamiento. En Él está cercado. Hay un vallado en el cual estoy dentro porque Él me protege. Ciertamente si Él permite que algo suceda, va a suceder, pero aún así Él me sostendrá hasta el último momento de mi vida. Él estará conmigo, ciertamente contigo si lo crees, porque Él está involucrado. Y así con toda confianza, tal como lo dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque tengo la fuerza para hacer cualquier cosa a través de su fuerza. Soportaré la calamidad, la carestía, así como también sabré sobrellevar la abundancia y tiempos de bonanza. Dios nos capacita para vivir correctamente como hijos de Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo a través de su palabra escrita, siempre y cuando el Espíritu Santo more dentro de ellos como lo está en nosotros. Quiero que demos gracias a Dios en esta hora y quiero orar por ti, cualquiera que seas. Dios conoce
Yo no soy nadie ni soy un vidente, es Dios, el Espíritu Santo, que clamará por ti en tu angustia, para que tú digas: en mi angustia te llamé y escuchaste esa oración. Dios quiere sacarte de esa desesperación, de ese temor. Quiere que seas perfeccionado en su amor. Señor poderoso, te doy muchísimas gracias, maravilloso Dios, por tu palabra. Señor, no me canso de ser tu alumno, tu discípulo. Como alguien dijo por ahí, entre más aprendo y más conozco, me doy cuenta de que nada sé. Pero me gozo en ello, porque entonces tiempo hay de sobra. Y me queda toda una eternidad para realmente aprender de ti, de tu palabra, conocerte a ti, Padre Celestial, que estás en el trono, y al Cordero que está a tu diestra, al Cordero que quita el pecado del mundo. Quiero conocerte más, Señor. Quiero estar contigo y tú conmigo. No me desampares, no me dejes. Yo te pido por aquellos, Señor, que están pasando por tiempos de angustia, de depresión, por aquellos que han caído quizás en mentiras del diablo que ha puesto en sus corazones, haciéndoles pensar que están solos, desamparados, como aquel huérfano o aquella viuda, y aún si son viudas o huérfanos literales, Dios tiene todo bajo control. Él es el poderoso, el soberano, Él es el que da vida. Él creó los cielos y la tierra. Satanás no ha creado nada. Dios es el poderoso. Aquel que le aquejan espíritus malignos, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Él es quien tiene el poder para echar fuera a todos esos malos espíritus. Él te da el poder para poder realmente caminar en sus caminos. Yo te pido, Señor, por aquellos que están sufriendo enfermedad. Señor, trae sanidad, derrama tu misericordia. Señor, por aquellos que tienen necesidad. Padre, en esta hora yo te pido por aquellos que no tienen trabajo, los enviaron a su casa, que en lo humano no hay esperanza, quizás, y digan: no creo que vamos a volver, no creo que vamos a abrir, quizás un restaurante, quizás algún negocio pequeño. Señor, cuídalos, pero dale ese contentamiento aún en esta angustia, esa calma, esa paz, y las fuerzas y la sabiduría para que puedan resolver, porque tú los tienes en tu mano. Guárdalos, Señor. Por todos aquellos que están en temor, que tú, como la gallina, Señor, recoge a sus polluelos y los pone debajo de sus alas, Padre, en esa misma forma, como esa nodriza que con amor amamanta al bebé. Así, Señor, dales lo necesario, cuídalos, protégelos. Sobre todo a mis hermanos en la fe, Señor. Que tu Espíritu Santo y poderoso, Señor, arda dentro de ellos ese fuego, y que en los momentos más críticos, Padre poderoso, tú les sostengas gozosos, como dice el apóstol Pablo, aún en angustias, en tribulación, en esta calamidad. Yo te pido por aquellos, Señor, que están enfermos también con este virus, que han sido azotados, las familias, sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas. Padre, misericordia sobre ellos, Señor. Sánales, trae sanidad, pero también da aliento a sus familiares, a los que los rodean. Enséñales a través de esto. Si no te conocen, Padre, muéstrales. Envía, Señor, ministros de justicia, porque tú donde quiera tienes gente. Y yo me alegro ser parte de ese remanente. Y muchos de los que me escuchan, los bendigo. Los bendigo en tu nombre, oh Jesucristo, para que el Padre poderoso pueda darles fuerzas y hacer de ellos un instrumento de justicia. Muchísimas gracias, Padre Celestial. Cubre pues necesidades, Señor, que no falte el pan sobre la mesa de los más necesitados, sobre todo, Señor, los pequeños, los niños, Señor, los huérfanos, aquellos que no tienen a nadie, pero te tienen a ti, Señor, porque tú eres el Padre de huérfanos. Y aquellas viudas, Señor, aquellas mujeres desamparadas, y también hombres que están desamparados. Señor, protégelas, defiéndeles, hazles justicia.
en tu bondad, Señor. Te lo pido todo esto, Señor, y te pido sabiduría por nuestros gobernadores alrededor del mundo, Señor, que sepan resolver esto, pero sobre todo que se vuelvan de su maldad, que guíen al pueblo, Señor, y que entendamos todos que sin ti no podemos, sin tu providencia, no podemos ser enemigos tuyos. Señor, queremos estar de tu lado, permanecer en ti, oh Cristo Jesús, como tú permaneces en nosotros. En el nombre de Jesús, oh Padre Celestial, encomiendo esta oración y te agradezco por la palabra que nos has dado. Que tu Espíritu Santo pueda hacer más allá de lo que un siervo inútil pueda hacer. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Que la paz de Dios esté con ustedes. Esta es palabra de Dios, palabra para ti, para que realmente medites en ella. Y te exhorto a que realmente busques el refugio en Él y no en nada más. Dios te bendiga, mi amado, mi amada. Hasta la próxima y estarás en mis oraciones.